Bien, seguimos en nuestro viento sur por 14 radios de la provincia de Neuquén y parte de la provincia de Río Negro. Está el presupuesto observándose no solo en diputados, el que llevó Duhovne, sino también diferentes organizaciones y centros de estudio, como el Centro de Estudios Económicos Scalabrini Ortiz. Nicolás Hernán Cebolla integra ese centro de estudios, es licenciado en Economía en la Facultad de la UBA y tiene un magíster en Desarrollo Económico por el Instituto de Altos Estudios Sociales de la UNSAM. Y él lo va a estudiar, tiene, digamos, la posibilidad de hacer una suerte de análisis, primer análisis de lo que además se publicó, ¿no? Nicolás, ¿cómo te va? Gracias por este ratito con Viento Sur. Marcelo Pascuccio te habla. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? Bien, de lo poco que pudimos ver, no parece haber cambios en las políticas económicas del gobierno, pensadas particularmente en el famoso equilibrio fiscal primario y en lograr que surjan mayores préstamos y poder renegociar una deuda, ¿no? Bueno, el presupuesto tiene distintas partes, da mucho para hablar porque incluye, entre otras cosas, una proyección sobre el contexto económico que hace el gobierno para el año próximo. Recordemos que es un año electoral, digamos, que hay muchísimas especulaciones, y después tiene toda la estructura de financiamiento y gastos del Estado. Entonces, en primer lugar, las proyecciones económicas que hace el gobierno para el año próximo. Se destacan dos. La primera es un excesivo optimismo sobre el valor del dólar. El gobierno espera que de acá a fin de año el tipo de cambio deje de subir e incluso baje un poquito, y durante el año que viene casi que no se mueva. Espera que para todo el año el valor del dólar esté en promedio en 40 pesos. Es decir, ahora bajó, digamos, esta semana un poquito el dólar, pero llegó a estar en 40. Sí. En este nivel el gobierno espera que no se mueva. Y respecto a las otras proyecciones con esta relativa estabilidad cambiaria aparece todo el resto. Que la economía caiga en 0,5, es decir, que no haya crecimiento el año que viene. Esto también dio lugar a un montón de especulaciones. Sí, claro. Un primer balance del gobierno de Cambiemos. Y en segundo lugar, también asociado a esto, un optimismo respecto de la inflación, que este año tendría que cerrar por encima del 38% y el año que viene bajaría algo así como 10 puntos, producto de que al mantener el dólar controlado la inflación baje. Claro. Después tenemos la cuestión del financiamiento, y acá aparece lo que vos decías. El gobierno busca, con este tipo de política, financiar el déficit que implica los gastos del Estado, pero con financiamiento externo. El tema es que todo el financiamiento externo en el mercado de capitales se interrumpió y la única ventanilla que nos queda de financiamiento es el Fondo Monetario Internacional. Claro. Entonces aparece acá una paradoja, que para que podamos llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario tenemos que tener un presupuesto, pero este presupuesto no incluye el financiamiento con el Fondo Monetario. Entonces acá estamos también en una segunda mentira del presupuesto. Primero es la cuestión del tipo de cambio, después aparece la cuestión del fondo. Es decir, se legitima una parte del acuerdo con el fondo, pero no lo que se está negociando ahora. Claro. Y recordemos que el Fondo Monetario Internacional no es una entidad de beneficencia. No, claro. Da préstamo cuando nadie te presta, pero la plata no la regalan. La que nos están dando hay que devolverla. Sí, son dólares, y tenemos que devolver dólares cuando tengamos que pagar en 2021 este volumen gigantesco de préstamos que estamos pidiendo. Y vale aclarar esto que vos dijiste, ¿no? El equilibrio presupuestario que el gobierno busca es primario. Todavía hay que endeudarse para pagar intereses de la deuda. Claro. Y esto es una diferencia sustancial respecto a, por ejemplo, el 2001, y en el mal sentido, porque en el 2001 el equilibrio presupuestario que buscaba Cavallo era total, es decir, claro, financiero. Ahora el gobierno busca un equilibrio presupuestario que implica seguir endeudándose para pagar deuda. Desde mi punto de vista, siendo contraria a la visión incluso del equilibrio presupuestario, el problema está en que nos estamos endeudando para pagar intereses de la deuda, y esto genera fundamentalmente las dudas respecto a no tanto el 2019, sino a lo que sigue, ¿no? 2020, 2021. Claro. Y el último elemento que, si querés, te marco, es la cuestión del gasto público. El gobierno, como busca este equilibrio presupuestario,
en términos generales, la mayoría de las partidas van a ajustarse por debajo de la inflación. Se destaca que, a diferencia de otros presupuestos de los años anteriores, las transferencias al sector privado, la partida que recaudaba o recopilaba los desembolsos por subsidios, en este caso no tienen un recorte tan fuerte como otros años, porque el gobierno espera un solo aumento de tarifas, porque de alguna manera está también, ¿no?, asociado al contexto de excesiva estabilidad cambiaria. Como las tarifas están dolarizadas, el dólar se mantiene tranquilo, el gobierno no tiene que transferir eso a precios, y los desembolsos por subsidios son menores. Entonces, en este sentido, todo depende en el presupuesto del año que viene de qué tanto se valore, por un lado, la estabilidad del sector externo, y asociado a esto el contexto político y el contexto social, porque no deja de ser un presupuesto con ajuste. Claro. Y depende fundamentalmente, entre otras cosas, en el momento que estamos ahora en la coyuntura actual, de que se logre un acuerdo político de un presupuesto bastante mentiroso sobre su aprobación, y que el dinero del fondo llegue y deje al gobierno transitar este periodo de acá hasta las elecciones con una relativa tranquilidad financiera y cambiaria. Ahora, al próximo gobierno lo deja medio atado de manos, digo, con un escaso margen de maniobra con semejante deuda. Sí, medio es siendo optimista. Lo deja complicadísimo, claro, porque todavía no conocemos la letra chica del acuerdo con el fondo. El gobierno lo que va a hacer anunciar, como hizo la primera vez, que nos prestan un montón, que tenemos un montón de dólares de disponibilidad. Si vos, no sé si te acordás, en el primer acuerdo se anunciaban 50.000 millones de dólares cuando todo el mundo pensaba que eran 20.000, y después en la letra chica nos dimos cuenta de que nos dieron 15.000, y de eso solo podíamos usar la mitad. Ahora el gobierno piensa que va a anunciar más de 60.000 millones, pero en la letra chica lo que hay que mirar es las condiciones de este desembolso, claro, y cuánto efectivamente va a ir entrando. El tema está en que si se adelanta, como se especula, lo que iba a entrar en 2020 y 2021, implica que también se adelanta la devolución de ese dinero. Supongamos que nos dan todo junto en 2019, en 2020 hay que empezar a devolverlo, o si no, volver a negociar un nuevo préstamo para pagar la deuda. Entonces, acá entramos de nuevo en el circuito de la deuda odiosa, de endeudarse para pagar deuda. Sí, que va a pagar otro gobierno, y que va a pagar otro gobierno. Esperemos que sea otro gobierno el que lo tenga que pagar y se ponga un punto final, claro, porque además el condicionamiento de la deuda con el fondo es muy elevado, porque es un prestamista en el cual uno no le puede decir te reestructuro, porque uno es miembro del fondo. Es como prestarse con una cooperativa financiera. Uno no puede irse de ahí, digamos, puede hacerlo, pero es muy raro el Fondo Monetario como acreedor nuestro. Nunca deja de prestarte, pero para prestarte te exige condiciones. Entonces, es un circuito bastante complicado. Nico, gracias por este ratito con Viento Sur. Un saludo. Un abrazo grande. Nicolás Hernán Cebolla, él nos ayudó en forma sintética, breve, pero contundente a entender este presupuesto que presentó Duhovne, que está siendo estudiado en el Congreso de la Nación, y también el centro de estudios en el que él participa, junto a CIAIN, el Centro de Cooperación y Estudios Económicos Scalabrini Ortiz. Enseguida volvemos.